Where do you work? ¿Dónde trabaja? Como solicitante de la ciudadanía estadounidense, es muy importante que comprenda y hable inglés básico, porque la prueba oral es una de las 5 secciones de su entrevista de ciudadanía. 12 frases importantes que le ayudarán a pasar su entrevista de ciudadanía. Después de ver esta lección, sabrá cómo responder 12 de las preguntas y expresiones más importantes que puede escuchar durante su entrevista de naturalización. Las palabras, expresiones y preguntas que escuchará en este video están tomadas de la Solicitud Oficial de Ciudadanía N400. Las razones por las que los funcionarios de USCIS le hacen estas preguntas es para asegurarse de que la información de su solicitud esté actualizada y que cumpla con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. En la segunda parte de esta lección habrá un cuestionario, así que no olvide hacer ese cuestionario para verificar si puede responder todas las preguntas. Después de ver este video, se sentirá más seguro durante su entrevista de naturalización porque sabrá qué esperar. Bien, comencemos. Frase número 1. Oficial. Please follow me. Por favor, sígame. Es importante saber que su entrevista comienza tan pronto como se encuentre con el oficial de USCIS a cargo de su entrevista. Esto significa que cada vez que el oficial habla con usted, él o ella también está verificando que comprende preguntas e instrucciones básicas en inglés. Oficial, Please follow me. por favor, sígame. El oficial le pide que lo acompañe a la oficina donde tendrá su entrevista de ciudadanía. Cuando escuche esta expresión, debe seguir al oficial. El oficial también puede decir esta expresión de otra manera. Oficial, Please come with me to the office. por favor venga conmigo a la oficina. Puede responder a esta expresión simplemente diciendo, Okay. de acuerdo. Frase número 2. Oficial, Please remain standing. por favor quédese de pie. Cuando ingrese a la oficina donde tendrá su entrevista, es importante que no se siente. Siempre debe esperar a que el oficial de USCIS le dé instrucciones. En la mayoría de los casos, el oficial le pedirá que permanezca de pie. Esto se debe a que antes de que comience oficialmente su entrevista, lo someterán a juramento. Oficial, Please remain standing. por favor quédese de pie. Algunos oficiales de USCIS verifican la identidad de los solicitantes antes de prestar juramento. Si este es su caso, el oficial primero le pedirá que se siente, luego verificará su pasaporte y su tarjeta verde. Después de eso, el oficial le pedirá que se ponga de pie para que pueda ser puesto bajo juramento. Es importante que recuerde las siguientes expresiones para que esté listo el día de su entrevista. Oficial, Please have a seat. por favor, siéntese. Oficial, Please stand up. por favor, levántese. Bien, continuemos con la siguiente frase. Frase número 3. Oficial, How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Durante su entrevista, el oficial determinará si cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Una de estas condiciones es sobre la cantidad de días que ha pasado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años.
Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Por ejemplo, dependiendo de su caso, puede dar la siguiente respuesta. I traveled 3 times. Viajé 3 veces. O simplemente puede decir 3 times. 3 veces. O I traveled 1 time. viajé una vez. O I have not traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Durante esta sección de la entrevista, el oficial le hará más preguntas sobre cualquier viaje que haya realizado durante los últimos 5 años. Frase número 4. Oficial. What was the purpose of your trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? La palabra Purpose. propósito aquí significa que debe dar la razón por la que viajó. El solicitante puede decir, por ejemplo, I went on vacation. fui de vacaciones. O I visited my family. visité a mi familia. Ahora, digamos que viajó a México. El oficial puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente. Oficial. Why did you travel to Mexico? ¿Por qué viajó a México? El oficial puede continuar la entrevista haciendo esta pregunta. Oficial. When did you go to Mexico? ¿Cuándo fue a México? En general, el oficial quiere saber la fecha exacta de su viaje. Por eso es importante revisar siempre su solicitud de naturalización N-400 antes de su entrevista. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On May 23rd, 2021. el 23 de mayo de 2021. Frase número 5. Oficial. What is your current employment status? ¿Cuál es su situación laboral actual? Cuando el oficial le hace esta pregunta, quiere saber si tiene trabajo o si está desempleado. Dependiendo de su situación, puede decir, por ejemplo, I am employed. estoy empleado. O I am self-employed. soy autónomo. O I am unemployed at this moment. estoy desempleado en este momento. Si ya no está trabajando porque está jubilado, puede decir lo siguiente. I am retired. Estoy retirado. Las palabras importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes. Empleado, Employed. autónomo, Self-employed. desempleado, Unemployed. retirado. Retired. Como solicitante, si tiene un trabajo, debe conocer la información sobre su empleador. Oficial. What is the name of your employer?
¿Cómo se llama su empleador? El oficial también puede hacer esta pregunta de otra manera. Oficial. Who is your employer? ¿Quién es su empleador? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, My employer is Walmart. mi empleador es Walmart. O, My employer is Milton Library. mi empleador es Milton Library. El oficial también puede hacerle la siguiente pregunta. Oficial, Where do you work? ¿dónde trabaja? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I work at Walmart. trabajo en Walmart. O, I work at Morgan Hotel. trabajo en el Morgan Hotel. O, I am a homemaker. soy ama de casa. Debe aprender el nombre de su puesto de trabajo en inglés. Lo que hace en su trabajo a veces se llama su ocupación. Occupation. Por ejemplo, si trabaja en un supermercado, su ocupación puede ser cajero, panadero o asociado de servicio al cliente. Oficial. What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? El solicitante puede responder diciendo, I am a cashier. soy cajero. O, I am a security officer. soy oficial de seguridad. Frase número 6. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará preguntas sobre su cónyuge actual. El oficial puede preguntar, por ejemplo, el nombre de su cónyuge o la fecha de nacimiento de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Cuando responda esta pregunta, asegúrese de dar el nombre completo de su cónyuge. Por ejemplo, Juan Martín González Soto. El oficial puede pedirle que dé el nombre o el apellido de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's first name? ¿Cuál es el primer nombre de su cónyuge? O, What is your spouse's last name? ¿cuál es el apellido de su cónyuge? Si está divorciado, el oficial le hará preguntas sobre su matrimonio anterior. Por ejemplo, What is your prior spouse's full name? ¿cuál es el nombre completo de su cónyuge anterior? Las expresiones importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes. Full name. Nombre completo. First name. Primer nombre. Last name. Apellido. Prior. Previo. Frase número 7. Oficial. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos?
Para convertirse en ciudadano estadounidense, debe demostrarle al gobierno que tiene un buen carácter moral. El gobierno quiere asegurarse, por ejemplo, de que ha estado pagando impuestos o de que no ha cometido ciertos delitos. El oficial de USCIS determinará si tiene un buen carácter moral, haciéndole las preguntas que se encuentran en la parte 12 de su solicitud N-400. Las preguntas de la parte 12 de su solicitud de ciudadanía también se denominan preguntas de sí o no. Esto se debe a que debe responder a estas preguntas diciendo sí o no. Si su respuesta a cualquiera de las primeras 44 preguntas es sí, debe explicar claramente el motivo al oficial de USCIS. Recuerde, como solicitante de ciudadanía, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de ciudadanía. Esta es otra pregunta sobre su carácter moral. Oficial. Have you ever been arrested by any law enforcement officer? ¿Alguna vez has sido arrestado por algún oficial de la ley? Si está interesado en recibir más lecciones prácticas sobre la entrevista de naturalización, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Frase número 8. Oficial. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Como sabrá, durante su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará muchas preguntas personales. Oficial. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Cuando responda esta pregunta, debe incluir a sus hijos adoptados legalmente, sus hijastros y sus hijos biológicos. Sus hijos biológicos son los hijos que dio a luz. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have 3 children. tengo 3 hijos. O, I have 1 child. tengo un hijo. O, I don't have children. no tengo hijos. El oficial de USCIS también puede preguntarle sobre la relación de su hijo con usted. Oficial. What is your child's relationship to you? ¿Cuál es la relación de su hijo con usted? Puede decir, por ejemplo, He is my biological child. es mi hijo biológico. O, She is my stepchild. es mi hijastra. O, He is my adopted child. es mi hijo adoptivo. En esta sección, debe recordar las siguientes palabras y expresiones. Children. Hijos, Biological child. hijo biológico, Stepchild. hijastro, Adopted child. hijo adoptivo. Frase número 9. Oficial. Please read the sentence on the tablet. Por favor, lea la frase de la tableta. Escuchará esta instrucción durante la prueba de lectura. El oficial de USCIS a cargo de su entrevista le mostrará una oración y le pedirá que la lea en voz alta. En general, la oración que lee está escrita en una tableta. La prueba de lectura es una de las 5 secciones de la entrevista de naturalización.
El gobierno ha publicado una lista de todas las palabras que pueden estar en la prueba de lectura. El oficial de USCIS le dará 3 oportunidades para leer correctamente una oración. Este es un ejemplo de una oración oficial que puede leer el día de su entrevista. Oficial. Please read this sentence. Por favor, lea esta frase. Who elects the President of the United States? ¿Quién elige al presidente de los Estados Unidos? Como ve, la frase que leerá el día de su entrevista tiene forma de pregunta. No tiene que responder la pregunta, solo tiene que leer esa pregunta. Este es otro ejemplo de una frase oficial de la prueba de lectura. Oficial. Please read the sentence on the tablet. Por favor, lea la frase de la tableta. What country is north of the United States? ¿Qué país está al norte de los Estados Unidos? Si quiere aprender todas las oraciones oficiales de la prueba de lectura y la prueba de escritura, asegúrese de hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Frase número 10. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? Esta es una pregunta muy importante. Como mencioné anteriormente, las preguntas de la parte 12 de su solicitud de naturalización N400 se llaman preguntas de sí o no. Esa sección tiene 50 preguntas y como solicitante de ciudadanía debe responder la pregunta número 45 a la pregunta número 50 diciendo sí. Yes. Esto se debe a que, en general, estas 6 preguntas ayudan al oficial de USCIS a saber si apoyará a los Estados Unidos y su Constitución. En caso de que responda no a alguna de estas preguntas, el oficial de USCIS le pedirá que dé el motivo de su respuesta. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? Debe responder a esta pregunta diciendo Yes. sí. Por supuesto, debe conocer el significado de la expresión juramento de lealtad. Oath of allegiance. Oficial. Do you know the meaning of oath of allegiance? ¿Conoce el significado del juramento de lealtad? Puede responder diciendo lo siguiente. Yes, it means that I support the United States. Sí, significa que apoyo a los Estados Unidos. Frase número 11. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estado migratorio de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará algunas preguntas sobre su cónyuge. La expresión estado migratorio en esta pregunta indica que el oficial quiere saber si su cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente o si su cónyuge se encuentra en este país con una visa. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Dependiendo de su caso, puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. My spouse is a permanent resident. Mi esposo es residente permanente. O
My spouse is a U.S. citizen. Mi cónyuge es ciudadano estadounidense. Si está divorciado, el oficial de USCIS puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente. Oficial, What was the immigration status of your previous spouse when your marriage ended? ¿cuál era el estatus migratorio de su cónyuge anterior cuando terminó su matrimonio? Si está casado, el oficial le pedirá ver algunos documentos de su cónyuge actual para confirmar su respuesta. Por eso es importante llevar el pasaporte o certificado de nacimiento de su cónyuge a su entrevista. Oficial, Can I see your spouse's birth certificate? ¿puedo ver el certificado de nacimiento de su cónyuge? O, Do you have your spouse's passport? ¿tiene el pasaporte de su cónyuge? Frase número 12. Oficial, Please hand me your permanent resident card. por favor entrégueme su tarjeta de residente permanente. Al comienzo de su entrevista, el oficial verificará su identidad. Por esta razón, el oficial de USCIS le pedirá sus documentos de identificación como su tarjeta de residente permanente, su pasaporte, su licencia de conducir o su tarjeta de identificación estatal. Oficial, Please hand me your permanent resident card. por favor, entrégueme su tarjeta de residente permanente. El oficial le pide que le dé su tarjeta verde. El oficial también puede decir lo siguiente. Oficial, May I see your permanent resident card? ¿puedo ver su tarjeta de residente permanente? El oficial de USCIS también puede usar estas expresiones para solicitar otros documentos, como su certificado de matrimonio o su certificado de nacimiento. En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones importantes. Driver's license, Licencia de conducir, state ID card, tarjeta de identificación del Estado, marriage certificate, certificado de matrimonio, birth certificate, certificado de nacimiento. Parte 2. Prueba. Acaba de aprender 12 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. Esta parte de la lección le ayudará a averiguar si recuerda el significado de todas estas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión le mostraremos dos opciones de respuesta, A y B. Tendrá 5 segundos para elegir la respuesta correcta. Bien, empecemos. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente expresión? read this sentence, A. Levante su mano derecha. B. Lea esta frase. La respuesta correcta es B. Lea esta frase. read this sentence, Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? how many children do you have? A. ¿Cuál es el nombre de pila de su cónyuge? B. ¿Cuántos hijos tiene? La respuesta correcta es B. ¿Cuántos hijos tiene?
How many children do you have? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please follow me. A. Por favor, sígame. B. Por favor, levántese. La respuesta correcta es A. Por favor, sígame. Please follow me. Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your spouse's last name? A. ¿Cuál es su nombre completo? B. ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? What is your spouse's last name? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please have a seat. A. Por favor, siéntese. B. Por favor, quédese de pie. La respuesta correcta es A. Por favor, siéntese. Please have a seat. Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you understand the oath of allegiance? A. ¿Entiende el juramento de lealtad? B. ¿Leyó el juramento de lealtad? La respuesta correcta es A. ¿Entiende el juramento de lealtad? Do you understand the oath of allegiance? Número 7. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many times have you traveled outside the United States? A. ¿Cuántos hijos ha tenido en los Estados Unidos? B. ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos? La respuesta correcta es B. ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos? How many times have you traveled outside the United States? Número 8. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Where do you work? A. ¿Cuántos años tiene? B. ¿Dónde trabaja? La respuesta correcta es B. ¿Dónde trabaja? Where do you work? Antes de terminar esta lección, voy a hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please follow me. A. Por favor, sígame. B. Por favor, levántese. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. Please follow me.